Bien, yo tengo una pregunta para contestar, pero si hay alguna otra pregunta. ¿Hay alguna pregunta que tengan? No. Entonces vamos a contestar la pregunta de la hermana Ana Gilma, por favor. Ana Gilma. Sí, por favor. No Ana. No, Ana Gilma. sí, Para identificarla. sí. Es que hay veces dije Ana, y yo no entiendo. La verdad que yo crecí después me identifico con Gilma, porque así me llamaron toda la vida. Entonces cuando me dicen Ana, hay veces, pero Ana Gilma me gusta, sí, si usted me lo permite. Si no es mucha molestia. Si no es mucha molestia. Por eso era que cuando yo decía, Ana, haz esto, tú no me hacías caso. Hasta ahora va a ser. Tenía que ponerle irme adelante. ¿Cuántas cosas? Es simple, ¿verdad que sí? Todo es simple, ¿verdad que sí, Cristi? Muy bien. Bien, hermanos. ¿Hay alguna pregunta? Seguro que no hay ninguna pregunta. Bien, entonces vamos a contestar la pregunta de la hermana Ana Gilma. Ana Gilma hace la pregunta que nace de el capítulo 20 de Apocalipsis. La pregunta no es complicada, ni la respuesta tampoco. El problema es el contexto en que se dice, y entonces ya por la posición de mucha gente nos perdemos en la respuesta. La pregunta de la hermana Gilma es esta. Y Anita Gilmita, dime si estoy correcto en la pregunta. La pregunta es, tenemos la primera resurrección y la segunda resurrección. En el capítulo 20 de Apocalipsis. Si se acuerdan, nosotros predicamos en el libro de Apocalipsis. De hecho, cuando yo estaba predicando en el libro de Apocalipsis, yo pregunté a muchos de mis pastores, amigos, que si alguna vez habían predicado en el libro de Apocalipsis, y la mayoría dijo que no, porque hay tantas posiciones y no quieren ofender a nadie, no quieren que la gente difieran y haya un caos. En nuestra iglesia, como ustedes saben, nosotros no decimos que hay que creer esto y lo otro. Así que me voy a limitar no al asunto de la escatología y eso, me voy a limitar a la primera y a la segunda resurrección. ¿Ok? En este capítulo hay una serie de cosas que son figurativas, otras que son literales. Y, por ejemplo, figurativas, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, ese Apocalipsis 20 versículo 1, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Nosotros sabemos que Satanás es un ser espiritual. Entonces tú no le puedes poner una cadena. ¿Correcto? O sea, tú a un espíritu no le puedes poner una cadena. Entonces la cadena es símbolo de algo, no puede ser una cadena real. Eso es obvio. Entonces aquí en este capítulo hay varias de esas cosas que hay que ver, pero no nos vamos a meter en eso. En el versículo 4 se habla de que vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Nosotros sabemos por las Escrituras que los muertos no están dormidos. O sea, los muertos no están en un estado de ¿cómo se llama eso? De nothingness. En un limbo, o sea, que no sienten ni nada. No, los muertos no están así. Nosotros sabemos eso porque en Apocalipsis capítulo 6 vemos que las almas de los que habían muerto están clamando al Señor. ¿Hasta cuándo vas a...? O sea, Abraham hoy está disfrutando de el paraíso, el cielo. Eso es otra cosa que hay 80,000 posiciones al respecto. Pero fueron juzgados. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, versículo 6, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las prisiones, a las naciones, etc. Hay una primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y ahí esta es la pregunta, ¿no? Ana Gilma, Sí. ¿qué es la primera resurrección y la segunda muerte? O la segunda resurrección. Si hay una primera, por lo menos hay una segunda. Cuando hablamos de la resurrección, ¿cuántos de ustedes creen que el día de la venida de Cristo, y no importa la posición que usted tenga al respecto, pero el día de la venida de Cristo, no importa cómo usted lo vea, vamos a resucitar? ¿Cuántos de ustedes creen en la resurrección de los muertos? Amén. Y que nosotros vamos a resucitar. Sí. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. De hecho, el versículo 18 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? De que cuando alguien en la congregación muere, un hermano en la fe, nosotros debemos estar tristes porque hemos perdido a un hermano, pero nuestra tristeza no es sin esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor Jesús vendrá y ellos vendrán con Él el día de la resurrección. ¿Ok? Esta resurrección que habla aquí es la segunda resurrección porque es la última resurrección. De esta resurrección Jesús habla, Ana Gilma, en Mateo 13, 36 en adelante. En Mateo 13, 36 en adelante, el Señor Jesús explica la parábola de ¿qué? Del trigo y la cizaña, correctamente. ¿Y qué dice él acerca del trigo y la cizaña de la parábola? ¿Cómo la interpreta Jesús? El mismo que dio la parábola dice, Apartará el trigo y apartará el trigo y apartará el trigo y apartará el trigo, ¿verdad que sí, Alberto? Roberto, muy bien. para ser quemado. Sí, exacto. Versículo 36, 37 de Mateo 3. Ana Gilma, Mateo 13, 36 en adelante, dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Cuando dice el mundo aquí no se está refiriendo solamente al planeta ahora, se está refiriendo a todo lo que es la historia de la humanidad en este planeta.
sea, el campo donde Jesús obra, donde el reino de Dios obra, es la vida, desde Génesis 1:1 hasta el último día. El enemigo que la sembró, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Hay hijos del bueno, hay hijos del reino y hijos del malo. En esta historia, todo va a terminar de esta manera. Hijos del reino de Dios, a la derecha, hijos de Satanás a la izquierda. Así es que va a terminar la historia. El enemigo que la sembró es el diablo. Están los hijos del reino, los hijos de Dios, por la fe. Están los hijos del diablo. Y los hijos del diablo son las personas que son la cizaña de este mundo. Los hijos de Dios son el trigo de este mundo. Hasta ahora estamos bien. Ana Gilma, estamos bien. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Creo que cada vez, excepto por una vez, cada vez que se habla de la segunda venida de Cristo y la segunda resurrección, siempre hay ángeles involucrados. Y esto no es diferente. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Cuándo ocurrirá esto? El fin no. ¿Ah? El fin de no. Léalo bien. Una palabrita que es muy importante, hermanos. El fin de este siglo. El fin de este siglo. ¿Por qué este siglo? Porque hay otro que Jesús mismo llama el siglo venidero. ¿Y qué, Jesús? Si tú eres tan sabio, contéstame esta pregunta. Óigame, hay preguntas estúpidas que son estúpidas. Jesús, dime esta pregunta. Si una mujer se casa con un señor y él se muere, y se casa con el hermano y él se muere, y él se casa con el tercer hermano y él se muere, y se casa con los 7 hermanos, ¿de quién va a ser la esposa? Pregúntale a Mercedes, Mercedes sabe de eso. Pero, ¿de quién es ella va a ser esposa en el cielo? ¿Qué dice Jesús? En el siglo venidero no se casa nadie está casado. Y yo sé que hay muchos de ustedes que quieren vivir la vida en el cielo con sus esposas y esposos. Y eso es, ay, qué lindo. Pero no, en el cielo no es así. Es bueno tener a la familia nuestra en el cielo, es bueno que nuestra familia vaya al cielo, pero al fin y al cabo allá en el cielo nuestra relación va a ser una relación mucho más grande, más profunda que la relación que tenemos, aún la relación de matrimonio. Pero el fin es este, que el fin de este siglo, ¿de cuál siglo? De este campo que es el mundo, esta historia que comienza en Génesis 1:1, el fin de este siglo es una cosecha. Es una siega. Bueno. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cómo va a ser esto? Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿a quiénes se refiere aquí? El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerán ¿qué? ¿La cizaña o el trigo? La cizaña. Y lo echarán en fuego para ser quemado.
cizaña va al fuego, al infierno, al lago de fuego. No importa la posición que usted tenga ahora mismo. El punto es que van a la muerte, ¿cuál? Segunda. Segunda. No la primera. No la primera. Exactamente. Ellos van a la muerte segunda, que en los siguientes versículos del capítulo 20 de Apocalipsis explica eso. El diablo, las bestias, los impíos fueron echados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lago de fuego, muerte segunda. Ahí dice segunda, 2 segundas. Pero también dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué pasa con el trigo? ¿Ah? Se recoge. Se recoge. ¿A dónde es llevado el trigo? Al granero. ¿A dónde va la cizaña? Fuego. Al fuego. ¿Cuándo ocurre eso? La muerte segunda. Al fin del siglo, que es la resurrección de todos. Todos ahí nos vamos a presentar. Volvamos de nuevo a Apocalipsis 20 para que vean esto. Vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese es el versículo 11. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los muertos aquí, ¿a qué se refiere? Que fueron juzgados los muertos según sus obras. ¿Quiénes son los muertos que son juzgados por sus obras? ¿Quiénes son? ¿Ah? Los incrédulos. No los, exacto. Los incrédulos. Ellos son juzgados por sus obras. ¿Y cómo sabemos eso? Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y no voy a leerlo. En los versículos 7 en adelante. Dice que el anciano de días se sentó en su trono y los libros fueron abiertos para juzgar. Ana Gilma, nos estamos yendo por la parte de la segunda muerte. Pero ¿quiénes son los que son juzgados y echados a la segunda muerte? Los muertos. ¿Y quiénes son los muertos? Los que no tienen vida espiritual, los impíos. Ellos están muertos en delitos y pecados. Y estos muertos son juzgados en el último juicio según sus obras. Pero hay un libro que es el libro de la vida, y según que son juzgados los que están en el libro de la vida. Simplemente porque están en el libro. No hay libros en contra de ellos. ¿Por qué? Es el libro del Cordero. Es el libro del Cordero, sí. Pero ¿por qué ellos están en el libro de la vida? ¿Qué ha pasado para que ellos estén en el libro de la vida? Porque ellos creyeron. Aceptaron a Cristo. Ellos fueron creyeron. Jesús los salvó. Son los creyentes, son los hijos de Dios. De nuevo volvemos a la cizaña y el trigo. Ana Gilma, ¿estamos bien todavía? Sí. Entonces, la cizaña, los hijos del diablo, los de este mundo, los impíos, trigo, los hijos de Dios. Al final viene la cosecha. De hecho,
De hecho, Jesús les advierte en la parábola, por favor, no corten la cizaña. Porque puede ser que cortando la cizaña, también corten al trigo. Hay que dejar que todo llegue a su cosecha. Pero sabemos que hay trigo y sabemos que hay cizaña. Hijos del diablo, hijos de Dios. Una pregunta. ¿Nosotros cómo nacimos? ¿Nacimos nosotros hijos de Dios y ellos nacieron hijos del diablo? No, ¿cómo fue que pasó? Todos nacimos iguales, ¿En qué condición? de pecado, Muertos. muertos en delitos. Muertos en delitos y pecados. Efesios 2. Efesios 2, 1 al 10, dice básicamente eso. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y cada persona que está aquí, que no conoce a Cristo, está muerto. Está muerto en delitos y pecados. Pero ¿qué dice el texto? Y Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Qué es darle vida a un muerto? Resucitarlo. Ahí está la primera resurrección. La primera resurrección es la resurrección espiritual que Dios hace en nosotros para ser salvos. Estábamos muertos. De hecho, además de resurrección, también se le llama el nuevo nacimiento o la regeneración. Juan 3. Regeneración, sí. De modo que si alguno está en Cristo, Roberto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Son muchas nuevas. Eres una nueva criatura. ¿Cómo nace una nueva criatura de una señora tan joven como la hermana Mercedes? ¿Cómo puede haber una nueva criatura? Bueno, hace tiempo que no me hace un sancocho, entonces ¿qué? ¿Pero qué pasó con la hermana Mercedes? La hermana Mercedes estaba muerta en delitos y pecados. Y el Señor viene y envía a alguien y ella escucha el evangelio. Y ese evangelio, por el poder del Espíritu Santo, hace una obra en el corazón de ella. Y la regenera, la cambia. Y ella viene a la fe. ¿Y qué se le llama a ella ahora? Es nacida de nuevo. Ella que estaba muerta antes, ahora resucita a vida nueva. Por eso es que se dice, Ana Gilma, si tú naces 2 veces, mueres una vez. Pero si naces una vez, mueres 2 veces. Ay, la cara tuya me dice, a mí no lo entiendo. Déjame repetírtelo otra vez. Si tú naces 2 veces, mueres una vez. Pero si tú naces una vez, mueres 2 veces. ¿Cómo naciste tú? Todos aquí nacimos, ¿verdad que sí? Sí. Pero todos aquí hemos nacido una vez. ¿Verdad que sí? Sí. Pero los creyentes hemos nacido 2 veces. Ahí. ¿Cuántas veces morimos? Una. Una vez. El día que el cáncer me tome o el avión se caiga, ese día morí. Pero solamente muero una vez. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, sí, me entendí perfecto. Entonces, 2 veces naciste. La primera vez que naciste de tu madre y la segunda vez que naciste en la familia de Dios. Por la regeneración, que es la primera resurrección tuya. Porque tú antes estabas muerta en delitos y pecados, pero Dios te resucitó, te dio una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, ahora que tú tienes una nueva vida en Cristo, ¿cuántas veces vas a morir? Una vez. Porque cuando te mueras físicamente. Ahora, si tú estás en tu pecado
y resistes la voz de Dios, naciste una vez, Pero va a morir dos. pero va a morir dos veces. ¿Por qué? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Naciste una vez? Sí. No naciste en Cristo, no naciste de nuevo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No naciste otra vez. No resucitaste espiritualmente hablando en Cristo. Vas a morir dos veces. Porque te vas a morir de que el avión se cayó, o de que el carro te dio, o de que tosiste y el cuello se te despegó, lo que sea. Te vas a morir. Te vas a morir. Pero en el día del juicio vas a morir otra vez. La muerte segunda. Por eso es que en Apocalipsis, Ana Gilma dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, que quienes que participaron de la primera resurrección. Y ahí está la respuesta. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los bienaventurados de este mundo? Los creyentes. Los creyentes. ¿Quiénes son los santos de este mundo? Los creyentes. Los creyentes. Tú ahora mismo estás aquí. Bienaventurada, Ana Gilma, eres tú, que has participado de la bienaventuranza de ser creyente. Has participado de la bienaventuranza de haber sido hecha santa en Cristo y de estar en el proceso de la santificación. Has participado de la bienaventuranza de estar en paz con Dios. Y has participado de la bienaventuranza de haber nacido de nuevo, de ser una nueva criatura. Esa es la primera resurrección. ¿Cuándo va a ser la segunda resurrección para nosotros? No tenemos segunda resurrección. Claro que sí que tenemos una segunda resurrección. Yo me pasé 40 minutos explicando la segunda. Nosotros tenemos la primera resurrección, tenemos vida. Sí, pero vamos a morir una vez. Sí. Y ¡pum! Cuando llegue el fin del siglo, somos resucitados. El libro de la vida es abierto y ahí está Roberto Hernández. Y Roberto Hernández dice, wow, que el Dios de gloria me hizo nacer de nuevo otra vez y me puso en el libro de la vida y me salvó. Y ahora yo aquí que me merezco lo mismo que los otros. El Señor me lleva a su granero y a los otros al fuego. Wow. Ni la eternidad nos dará tiempo para adorarle y darle gracias. Si nosotros estamos en la primera resurrección, nosotros ya somos resucitados en Cristo. Entonces nosotros estamos disfrutando desde esa primera resurrección desde que Que lo tenemos ahora. Sí. Entonces nosotros, nuestra única muerte, que es cuando nos muéramos, vamos a ser resucitados en esa segunda. El día de la venida de Cristo, todos seremos resucitados. Sí. Eso en términos generales. Hay gente que tiene diferentes opiniones y posiciones. Pero estoy hablando en términos generales y claros en las Escrituras. Aquí no hay equivocación. Entonces, Ana Gilma, Dios te dio vida cuando tú estabas muerta en tus delitos y pecados. Por gracia. Por gracia inmerecida. Por gracia inmerecida. Sí, Señor. Por medio de la fe. Y este regalo no es de ti, sino que Dios te hizo nacer de su buena voluntad. Por su gracia. Y te dio vida nueva. Voy a leer 2 textos más.
El primero es uno bien conocido por todos, que está en el Evangelio de Juan, capítulo. Ok, voy a decir la primera parte. A los suyos vino, Y los suyos no le recibieron. más. ¿En qué versículo es ese? A los que creyeron, Capítulo. 3, Capítulo. 1. les dio potestad de ser hijos. Versículo. No. 10, 12. Sí, un texto que sabemos. Eso es 10 y eso es 12. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no se paren ahí. Los cuales no son engendrados, versículo 13, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios te engendra. Dios te regenera. Dios te hace una nueva criatura. Dios te resucita. Y vamos a ver la resurrección como primera resurrección en un minuto. Pero esto es obra de Dios. Tú estabas muerto en tu delito y pecado, Ana Gilma, y Dios, en su misericordia y por gracia, despertó tu corazón a las verdades de Cristo. Quitó la venda del diablo por el poder de su palabra. Te dio un corazón nuevo. Puso su espíritu en ti. Te hizo una nueva criatura. Tú no eres la misma que tú eras antes. Antes tú estabas muerta en delitos y pecados, pero Dios te resucitó a nueva vida por su voluntad. Esa es la primera resurrección. Pablo explica esta primera resurrección de una manera más específica en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. En Romanos capítulo 6, del 1 al 4, Pablo contesta a una pregunta hecha por muchos alrededor, exactamente. No, se parece. Sí. Pero es una pregunta que muchos hacen, aún creyentes, cuando entienden que Dios nos ha salvado. No hay manera de que perdamos la salvación. Y dicen, bueno, sí, el cristiano no pierde la salvación, entonces como yo hice mi decisión, yo hago lo que yo quiera. Y noten que Pablo, para contestar esa pregunta, no les dice, no, si tú vives así y pecas, te vas a ir al infierno. No, Pablo no dice eso. Pablo les da otro argumento que es mucho más poderoso para contestar a la pregunta. La pregunta entonces, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. La pregunta es, ¿qué pues diremos? ¿A qué? A todo lo que él había dicho antes. Que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Que por la muerte de Cristo, versículo 19, hemos sido justificados por gracia. Entonces alguien diría, pero espérate, si esto es así por gracia, hey, vamos a hacer lo que yo quiera. Pablo no les dice a ellos, bueno, mire, es por gracia, pero si tú pecas te vas a perder o Dios te va a mandar un piano, te lo va a tirar a la cabeza. No. Él explica lo que en realidad la salvación por gracia es. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Y oiga ahora la pregunta que hace. La declaración que hace. Porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? Aún. Oiga lo que Pablo está diciendo. Si antes tú eras un pez que vivía en el agua, y ahora yo te he transformado en un hombre
que respira aire, ¿cómo es posible que tú vuelvas al mar a vivir sin aire? Ese es el tipo de declaración que Pablo hace aquí. Tú eres una nueva criatura, tú respiras otro aire, tú comes otra comida. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Y el texto de nuestra iglesia, muy favorito, es ¿cuál? Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy y ya no vivo yo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos ¿en qué? En una vida nueva, la primera resurrección, nueva vida. La idea de un cristiano, decir que es cristiano y vive como el mundo, no se aparta de su pecado, es una idea absurda. Es como decirle a un perro que viva bajo el mar. Es absurdo. Ahora, el perro a veces puede zambullirse en el agua. ¿Puede caer en el agua? Sí, mojarse también, pero no puede vivir en el agua. ¿Por qué? Porque es perro, no es pez. ¿El cristiano puede caer a veces en pecado? Sí, pero ¿puede vivir en el pecado? No. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Primera resurrección. Y esta primera resurrección, si siguen leyendo a Romanos 6, garantiza la segunda resurrección. Porque hemos resucitado con Cristo. Sabemos que vamos a vivir con Cristo y vamos a ser resucitados con Cristo. Entonces, Ana Gilma, la primera resurrección es la que tú y yo hemos experimentado si estamos en Cristo, y es la que cualquier persona que está aquí que no conoce a Cristo puede experimentar por la fe. Y esa primera resurrección garantiza la segunda resurrección. Por eso Apocalipsis 20 dice, bendito, bienaventurado el que participa de la primera resurrección, porque no verá la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? El lago de fuego y azufre, como explica al final del capítulo. ¿Ok? Sí, por eso dice el Señor Jesús que fuimos resucitados, que no nacieron de agua y el Espíritu, sino nacido por ese Espíritu el Espíritu que resucitó de los muertos, dice Romanos. Sí, aquí está. Uh-huh. Exacto. Entonces nosotros tenemos, hermanos, la segunda resurrección asegurada porque tenemos la primera resurrección. Entonces, por eso es que cuando en el juicio final, en esa cosecha, al fin del siglo, que nos presentamos todos ante el tribunal de Dios, Apocalipsis 20, 13 al 15, Daniel 7, 9, 10. Cuando nos presentamos al tribunal de Dios, nuestra confianza no está en nuestras obras. Porque si fueran nuestras obras, si a ti te juzgan por tus obras, Ana Gilma, ¿qué pasaría contigo? Segunda muerte, ¿verdad que sí? Sí es. A mí también.
Tú crees que yo soy perfecto, pero yo no soy perfecto. Yo lo sé. Tú lo sabes, ¿verdad que sí? Yo soy casi perfecto, pero todavía no soy perfecto. Ah, exactamente. Cualquiera de nosotros aquí presente, si es por nuestras obras y no por los méritos de Cristo, estamos fritos. En ese día seremos cizañas echados al fuego. Y el peor de los casos, hermanos, es aquel que va a una iglesia, se siente bien por la amistad que tenemos y lo bueno que somos. Esa gente son buenas, me tratan bien. Ay, yo me siento bien en esta iglesia. Opuesto a, yo he nacido de nuevo. Hay una nueva vida en mí. Cristo me ha salvado. Cristo me ha resucitado del estado de muerte donde yo estaba. Una diferencia muy grande. Entonces, tenemos que tener claro esto, hermanos. La bienaventuranza nuestra es que hemos resucitado con Cristo aquí en la tierra y resucitaremos con Él otra vez para vida eterna al fin del siglo. Hay dos resurrecciones. El que participa de la primera está asegurada su participación en la segunda. Hay dos muertes. El que no participa de la primera resurrección está garantizado morir físicamente y morir eternamente, la segunda muerte, en el lago de fuego y azufre. Ana Gilma, ¿estamos bien? Sí. Muchas gracias. Ok. ¿Hay alguna pregunta o comentario acerca de Trump? No. Ok. No. No, mejor no prediquen. Mejor no. No, pero ¿hay alguna pregunta o comentario? ¿Hay algo más que añadir? ¿Algo que...? Dice Colosenses 2, 12 sepultados con él en el bautismo, Ya. en el cual fuisteis también resucitados Exacto. con él mediante la fe Exacto. en el poder de Dios. Exacto. Hermanos, nosotros ya hemos resucitado en Cristo. Lo único que esperamos es que este cuerpo de corrupción Se ha glorificado. se caiga en la tumba y sea resucitado con incorrupción. Esto mortal se vista de inmortalidad. Pero eso es para lo que hemos resucitado en Cristo, creyendo en Él, abandonando el mundo y siguiendo a Cristo. Buscando las cosas de arriba. Buscando las cosas de arriba. No buscando las cosas de abajo. Jimmy, yo sé que tú tienes una pregunta, la leo en tu mente. Seguro que no. Yo tengo otra pregunta. Tengo una pregunta que es tonta y por favor no me juzguen, pero prefiero hacer y ya la digo tonta, ¿ok? Hermanos, déjenme decirle esto, con claridad. No hay preguntas tontas. Hay personas tontas haciendo preguntas. Son cosas muy diferentes. Ok, aquí es una tonta. Cristi. Antes que nada, yo creo que ustedes entiendan que Cristi es de las personas que yo primero conocí en todo esto. O sea, yo conozco a Cristi, años. Cristi. Vamos a pensar de las personas cuando morimos. Vamos a hablar de la muerte, sacando la parte espiritual. Cuando algunos de nosotros cristianos muramos, el cuerpo va, quedamos en tierra muertos. O sea, una persona, un vegetal deshaciéndonos en la tierra. No hay nada de eso que subimos al cielo, ya estamos en la presencia del Señor, nada hasta el día del juicio. ¿O cómo es, cuál es lo que va después de la muerte de una persona? Eso se llama... Eso en teología se le llama el estado intermedio, que le llaman muchos. Pero perdón, eso es casi lo mismo, perdone que secunde a Cristi. Cuando en Eclesiastés dice, el cuerpo vuelve a la tierra y el alma o el espíritu vuelve a Dios, quien fue lo que lo dio. Entonces, es casi lo mismo. ¿A dónde vamos? Voy solamente, por falta de tiempo, es un buen tema a tratar un día, pero por falta de tiempo vamos a decir dos cosas.
Oye tú eres el rey de los judíos, ¿verdad? Tú no eres ni que el Salvador. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también junto contigo. Porque si tú eres el Salvador, estás ahí colgando en una cruz. Mentiroso. No puedes hacer nada. Oye tú, no le hables así a este. Este hombre es justo. Tú y yo sí estamos aquí porque debemos estar aquí. Tú y yo merecemos el infierno, pero este nada malo ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor es esta. Mira, mi hijo, tú vas a esperar mucho tiempo en un estado flotando en el aire hasta que yo venga y establezca el reino. Y entonces voy a ver si me acuerdo de ti. ¿Cuál es la respuesta, Cristi? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay mucha gente que empieza a discutir si el paraíso, si el cielo. Yo no me voy a meter en eso ahora. 1. 2. Pablo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ausente del cuerpo, presente ¿con quién? Con el Señor. No. El Señor no nos deja flotando en el aire. El Señor no nos pone en un limbo. El Señor no nos pone en un, ¿cómo se llama eso los católicos? Un purgatorio. El Señor no nos pone como a los mormones, que cuando tú te mueres, tú entras entonces en un proceso de santificación. Y entonces en tu estado ahí encarcelado de la muerte, porque no aceptaste la fe mormona, te meten en una cárcel, pero vienen misioneros mormones a predicarte. Mientras ellos te están predicando, tú quizás resistas un poco, pero al fin y al cabo tú te conviertes. Entonces, si tienes ciertos grados, te sacan de esa cárcel y tú empiezas un peregrinaje espiritual. Sí, de muerto. De muerto. Tú llegas a un estado espiritual hasta que ellos te gradúan. Y cuando te gradúan, la graduación es ¿qué? Eres Dios. Eres Dios. Y si no estaba casado y no tiene mucha familia, ellos en eso ahí te buscan una, porque hay que estar casado y tener muchos hijos. Porque mientras más hijos, varones y hembras tú tengas, y más se casen y más hijos tengan, más universos van a ser creados por ellos. Ahora mismo hay billones de universos, cada cual con su Jehová, con su Cristo, con su todo. Eso es el mormón. Los adventistas, excelente. Los adventistas entran en un sueño eterno. Ellos le llaman la aniquilación. Tú entras a dormir en un sueño en que tú no sientes nada, es el sueño eterno. Los malos son aniquilados, pero en realidad no hay nadie malo. No hay infierno, no hay lago de fuego para ellos. Los adventistas son tan horribles como los mormones. Entonces, ¿quiénes se salvan para los adventistas? Aquellos que pueden ser santos. ¿Quiénes son santos? Bueno, son 144,000, pero ya se le gastaron los 144,000. Ahora están buscando otra manera de añadir más gente. Lo mismo que los testigos de Jehová. Entonces, solamente, hermanos, la doctrina de la muerte y la entrada a la presencia de Cristo o al infierno es una doctrina que nos hace diferentes como evangélicos a todas estas sectas falsas. Cristo, cuando el día que tú mueras, tu alma entrará a la presencia del Señor. Y un día, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, Él va a traer esas almas de los muertos en Cristo, los reunirá con su cuerpo glorificado y así estaremos con el Señor
para siempre. Alentaos los unos a los otros con esta palabra. Por eso la palabra de aliento para los evangélicos al principio en la iglesia primitiva era Maranata. ¿Qué es Maranata? Cristo viene. Cristo viene. ¿Cuál es la esperanza de los fieles? Cristo viene. ¿Cuál es la seguridad que tenemos? Cristo viene y yo estaré con Él. ¿Qué es la seguridad que tenemos? Que aunque en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Cristo estará conmigo. Y como dice Juan Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, al momento de cruzar el río, cuando las aguas de la muerte parecen ahogarte, su mano te guiará y cruzarás el río y entrarás a ciudad celestial ese día. La única diferencia es que al final del siglo, nuestros cuerpos glorificados serán unidos a nuestras almas glorificadas y así estaremos con el Señor para siempre. Hermanos, es una gran esperanza que tenemos. No hay nada en este mundo que valga la pena dejarlo por esa esperanza. No hay pecado. Si tú eres aquí inconverso, la vida de pecado no tiene ningún beneficio. No tiene ningún beneficio. Gracias a Dios que Dios nos ha hecho partícipes de la primera resurrección. Amén. Y gracias a Dios que por esa primera resurrección, Él garantiza nuestra segunda resurrección. Y en ese día estaremos con el Señor para siempre. Amén. Déjeme cerrar, que me queda un minuto. Después de ese juicio, en Apocalipsis 20, Ana Gilma, donde tú sacaste la pregunta, mira lo que viene para el trigo. Capítulo 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Por qué? Porque ya estamos en el siglo venidero. Ya este siglo presente ha terminado. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima. Bueno, vamos a ver el 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Las primeras cosas pasaron. Ya este mundo, este siglo presente pasó. Ya ha llegado el fin del siglo. La resurrección de la segunda resurrección para los creyentes, la resurrección para condenación para los no creyentes. ¿Te molesta algo? No. Bueno, a ti o a cualquiera. ¿Te molesta la espalda? Ve al médico. Ve a que te curen. Pero ten presente que te duele hoy, te curaron hoy, mañana te duele el tobillo. Vete al médico otra vez que te lo curen. Pasado mañana será la apendicitis. Vete al médico otra vez que te la curen. Al día siguiente será un tumor en el cerebro. Ve al médico. Haz lo posible para vivir. Pero al fin y al cabo, hermanos, hasta yo voy a morir. De 239, muchos me faltan. Pero vamos a morir. Pero vamos a morir. Pero llegará el día, hermanos, en que no habrá nada de eso. Y nos gozaremos. Usted no se va a estar mirando en un espejo a ver si perdí 2 libras. Pero ¿por qué las mujeres se ríen?
Ese es nuestro tesoro. Ese es el calvario de nosotros. No, espera el cielo, que allí te parecerás a mí. No, en el cielo, semejantes a Cristo, Sí. con la gloria de Cristo. Todas las enfermedades, lágrimas, dolores, fracasos pasados. Ya eso era una era pasada, el siglo pasado. Ahora estamos en el siglo venidero, con un nuevo cielo y una nueva tierra, sin más pecado. Y gracias a Dios que participamos de la primera resurrección. Que Cristo tuvo gracia para salvarnos, darnos vida nueva, resucitarnos, sacarnos de nuestros pecados, para darnos la segunda resurrección y vida eterna. Oremos.